Bueno, me presento, mi nombre es Milagros Di Checo, yo hice la residencia de diagnóstico por imágenes en el Hospital Alemán y los 2 últimos años estuve haciendo el Fellow de Neuroimágenes en FLENI, ¿sí? Ahí les dejo el mail, para cualquier duda o consulta me pueden escribir, ¿sí? Que surja tanto de la clase como de las clases teóricas que tienen subidas en la clase. La idea de los objetivos del taller, primero es que participen cuando, no sé, que sea algo dinámico, ¿sí? Este es el momento para equivocarse, el momento para preguntar todas las dudas que surjan. No hay ninguna pregunta básica, todo es bienvenido cuando hay dudas, así que la idea es conocer, puntualizar las distintas modalidades que se pueden usar para diagnóstico por imágenes en lo que es sistema nervioso central. Reconocer la anatomía, acá no vamos a hacer un repaso detallado de la anatomía, sino más que nada mostrarle lo que es la correlación de las imágenes con lo que es el sistema nervioso central y la anatomía. Después las principales indicaciones, que esto sí es importante que conozcan, porque seguramente la mayoría no vaya a hacer diagnóstico por imágenes, pero es importante como médico de cualquier especialidad conocer las indicaciones a la hora de pedir un estudio. Y después los pasos básicos en los que uno se centra para evaluar lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? Y esta primera parte va a estar englobada por esto en la clase, y después vamos a tener casos clínicos y conceptos generales, ¿sí? Tocando la mayoría, traté de englobar la mayoría de las patologías que se les fue dando en los teóricos, ¿sí? Y bueno, también aprovechar y para que participan en algunas cosas. Así que en lo que surja de duda mientras que vamos teniendo el taller, me paran, me preguntan, no hay ningún problema. Bueno, como métodos diagnósticos, obviamente que hay varios, pero dentro de los cuales vamos a repasar y sí tienen que conocer, es que el sistema nervioso central se puede evaluar por ecografía, por tomografía y por resonancia magnética. Vamos a ver cuáles van a ser las ventajas y desventajas de cada uno, ¿sí? Dentro de lo que es ecografía, obviamente, como van a ver en cualquier patología evaluar por ecografía, es de rápida realización, es accesible, puede realizarse rápidamente porque no necesita movilizar al paciente. Eso es bueno, sobre todo, e importante en pacientes críticos que están en terapia, por ejemplo. Entonces nosotros podemos llevar el aparato de ecografía y poder realizar al lado de la cama del paciente el estudio, ¿sí? Y las desventajas va a ser que, como toda ecografía, va a haber una variabilidad interobservador y va a ser importante sobre todo por ahí para el control de pacientes críticos que no pueden ser trasladados. ¿Y qué accesos de visualización voy a tener? Van a ser transfontanelar, sobre todo en lo que son pacientes prematuros, recién nacidos a término y lactantes. Es de realización muy habitual lo que es la ecografía transcraniana, ¿sí? Para evaluar rápidamente hemorragias, edemas, malformaciones, calcificaciones, abscesos y distintas patologías que podemos tener en el sistema nervioso central sin la necesidad, por ejemplo, en este tipo de pacientes, de realizar una anestesia, ¿sí? Con lo que conlleva el procedimiento. Y después vamos a poder tener también lo que es la ecografía de la evaluación de lo que son las estructuras vasculares, ¿sí? De carótidas, vertebrales. Esto es importante, por ejemplo, ante la sospecha de disección, o para evaluar la estenosis por las placas carotídeas, ¿sí? En pacientes añosos. Y lo que es el Doppler transcranial, que se utiliza mucho para lo que es detección de vasoespasmo y detección, por ejemplo, de foramen oval permeable, ¿sí? Que se hace un estudio con pasaje de burbujas para evaluar si hay un foramen permeable. Esto a veces se evalúa cuando hay pacientes que tienen isquemias de características embólicas, ¿sí? Una de las cosas que se evalúa es si hay un foramen oval permeable, que es bastante más habitual de lo que uno cree. Muchas veces el paciente lo cursa, se descubre cuando es adulto y a raíz de causa de algún evento isquémico. Y otra de las cosas que se evalúa, ¿sí? Es en muerte cerebral. También se realiza Doppler transcranial, además de otros estudios como son potenciales evocados y un montón de conjuntos de estudios que se piden, pero uno de los que se puede
pedir para evaluar esto es el Doppler transcranial. Y entre otras utilidades, porque también se pueden evaluar, por ejemplo, en pacientes con alteraciones cognitivas, lo que es sustancia negra. O sea que ven que es un método básico en el cual podemos tener un montón de riqueza de información. Y de lo que es la tomografía y la resonancia, que algo habrán visto en generalidades, ¿sí? Para lo que es sistema nervioso central es muy útil la tomografía porque es de rápida adquisición. Obviamente voy a tener mayor disponibilidad, es mucho más rápido intercalar un estudio de tomografía que en sistema nervioso central un cerebro lo puedo realizar en 5 minutos respecto a una resonancia que la voy a realizar en por lo menos media hora. Entonces en TC tenemos que para decidir la urgencia es suficiente la valoración por tomografía. ¿Sí? Las desventajas va a ser, obviamente, que vamos a irradiar al paciente. Para evaluar lo vascular voy a necesitar que sí o sí contraste. Recuerden que para lo que es tomografía, el contraste endovenoso utilizado es el iodo, y para la resonancia es el gadolinio, ¿sí? Y voy a tener las desventajas que el tronco no va a ser tan valorable porque voy a tener muchos artificios de la base de cráneo. Y en lo que es la resonancia magnética, voy a tener las ventajas de una mayor resolución, ¿sí? Y contraste de tejidos blandos, no voy a estar irradiando al paciente, y el contraste no es estrictamente necesario para los vasos. ¿Qué es esto? Que tengo secuencias que puedo realizar sin la administración de contraste endovenoso. Y eso es una ventaja. Y obviamente las desventajas es lo que veníamos hablando. Para un paciente en un escenario de urgencia, un paciente crítico, va a ser más difícil tener que trasladarlo al resonador y hacerle un estudio que por ahí voy a tenerlo media hora, ¿sí? Adentro del resonador. Esto es por lo que decíamos también de que es más lento, ¿sí? Para la adquisición de las imágenes, y está contraindicado obviamente en pacientes que tengan dispositivos ferromagnéticos. Cada vez hay menos, pero siempre como médico tener en cuenta todas las contraindicaciones que deben haber ya visto de resonancia. Entonces, para TC sí recuerden que es importante, y quiero que se lleven estos conceptos generales, porque por ahí son los que son más útiles que se lleven a la hora, digamos, si no siguen esta especialidad. Que va a ser el primer estudio que se pide en urgencia, tanto en trauma cerebral y espinal, ¿sí? Por la excelente, digamos, sensibilidad para la caracterización de fracturas y de sangre, y presencia de sangre. ACV en ventana, ¿sí? Va a ser el primer estudio para excluir lo hemorrágico y definir la indicación de la trombolisis. Y en hipertensión endocraniana vamos a tener una adecuada, digamos, evaluación de lo que es efecto de masa o hidrocefalia, porque a veces puede incluso contraindicar punciones de líquido cefalorraquídeo ante determinados hallazgos en la TC. Y en resonancia, ¿qué rol juega? En lo que es agudo, cuando los síntomas no se explican, en tomografía nos quedan dudas, no se ven alteraciones suficientes que expliquen la clínica del paciente, entonces en estos casos en agudos se puede realizar una resonancia. Recuerden que la difusión va a ser mucho más sensible que la TC para lo que es el ACV isquémico, pero bueno, la TC va a ser el primer estudio que se pide en general. Y va a tener mayor sensibilidad, entonces, para jugar con lo que deben haber visto en los teóricos, lo que es en los distintos estadios agudos y crónicos de la sangre. Y en subagudo va a ser subagudo acrónico, muy superior a la TC para caracterizar todas las patologías del sistema nervioso central, ¿sí? Tanto sean neoplasias, enfermedades inflamatorias, infecciosas, neurodegenerativas, entre otras, porque va a ser superior en la discriminación de estructuras respecto a la TC. Entonces, esto de anatomía lo vamos a ver, digamos, a modo de correlación, como les decía, no me voy a detener mucho, sí, para que se lleven visualmente las diferencias, ¿sí? Y la correlación anatómica, radiológica de las estructuras. Miren cómo, bueno, en relación a las TC, nosotros podemos realizar reconstrucciones 3D para evaluar lo que son los huesos del cráneo, las suturas, los cruces suturales, ¿sí? Esto es importante en pediátricos, en fracturas nos ayuda a visualizar todo lo que son las suturas y la indemnidad, que no haya ningún trazo que cruce y que nos haga pensar en fracturas, ¿sí? Las diferentes incidencias. Muy importante evaluar todo lo que es base de cráneo, ¿sí? Podemos tanto lo que es la fosa craneal
anterior, media y posterior, con los agujeros de la base de cráneo, ¿sí? Las estructuras nobles. Y ahora vamos a ver diferentes cortes, ¿sí? Tanto en tomografía como en resonancia, de las estructuras que generalmente uno evalúa en los cortes. Entonces tenemos lo que es la ventana ósea y lo que es la ventana del parénquima cerebral, ¿sí? Y vamos a poder evaluar tanto las estructuras óseas como las estructuras nobles encefálicas, ¿sí? Y a la derecha, en lo que es la ventana del parénquima, ¿sí? Podemos visualizar lo que son los surcos, lo que es el mouse, ¿lo ven? Sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, todo lo que es el tronco encefálico, esta transición, ¿sí? Charnela cráneo-raquídea es muy importante para evaluar lo que es estructuras nobles, ¿sí? Y pesquisar que no haya herniaciones, lo que es vermis y cerebelos, encéfalos, ¿sí? Estructuras ventriculares, tercer ventrículo, los ventrículos laterales y cuarto ventrículo, ¿sí? El tronco y todo lo que son cisternas. Además vamos a evaluar todo lo que es la hipófisis, ¿sí? La región celar. Y bueno, en lo que es la ventana ósea, vean cómo podemos llegar a discernir y pesquisar también todo lo que es estructuras óseas, que es muy, muy importante, no solo en los traumatismos, sino en general. Esto es un corte frontal, ¿sí? Un corte coronal. Vemos lo que son los senos longitudinales, ¿sí? Lo que es el tentorio, ¿sí? Y lo mismo, estructuras ventriculares y todo lo que es el parénquima, surcos, ¿sí? Y cómo se discrimina la sustancia gris de la sustancia blanca, ¿sí? Lo mismo en un corte axial, ¿sí? Y lo importante a evaluar, sobre todo que hacemos la evaluación en general en cortes axiales, de lo que es ganglio basal, ¿sí? Y discernir de la densidad, ¿sí? Que esté adecuada para lo que es ganglio basal. Tenemos la cabeza del caudado, lo que es lenticular, tálamos, ¿sí? Y siempre, sobre todo en los pacientes con stroke, pesquisar y ver que no haya ninguna hipodensidad focal a nivel ganglio basal, ¿sí? Son estructuras que tienen una densidad isodensa a la corteza, ¿sí? Tienen la misma densidad que la corteza porque son sustancia gris. Y después lo que son cortes ya de resonancia, ¿sí? Tenemos un T1 sin contraste, un T1 con contraste, y vemos cómo con administración de contraste endovenoso, miren cómo las estructuras vasculares, ¿sí? Se toman señal con contraste endovenoso, ¿sí? Y estas estructuras son los senos venosos, que son muy importantes a evaluar cuando se sospecha de trombosis venosa. ¿Sí? Y las mismas estructuras nobles que referíamos antes, el cuerpo calloso toma mucho más presencia y protagonismo en lo que es la resonancia magnética, que es una estructura muy importante que va a interconectar ambos hemisferios y va a ser asiento de determinadas patologías, ¿sí? Cortes axiales, ¿sí? Secuencia T1, T2 y T2 FLAIR. En las secuencias se guían más o menos cómo son las secuencias. ¿Alguno se acuerda algo para decirme de cada secuencia? En Sí. T1 habíamos dicho que distingue bien, a grandes rasgos, melanina, grasa y sangre. Sangre, metahemoglobina. Y T2 más que nada para líquido libre, lo ve bien. Junto al líquido cefalorraquídeo. Sí. Bien. Bueno, principalmente el T1 lo que más nos va a dar es lo que es lo morfológico de la secuencia. Va a ser la más morfológica respecto a lo que es un corte anatómico que veíamos en anatomía. Ven que es muy parecido, ¿sí? Va a ser la secuencia más anatómica y como decían ustedes, sí, perfecto, va a ser una secuencia que ante sangrados agudos voy a poder pesquisarla, ¿sí? Y se va a ver de determinada señal que después más adelante lo vamos a ver. Pero tener en cuenta que en el T1, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo es negro, ¿sí? Es hipointenso. Acuérdense que en tomografía hablamos de densidades y en resonancia intensidades. Y vamos a tener todo lo que es la discriminación de la sustancia gris, sustancia blanca, ¿sí? Y cómo invierten la señal en lo que es el T2. El T2 va a tener líquido hiperintenso, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo que nos podemos guiar viendo los ventrículos laterales.
La sustancia gris va a ser un poco más hiperintensa que la sustancia blanca por el contenido de mielina, ¿sí? Y el T2 FLAIR, el FLAIR, que es lo que ustedes decían que más que nada me va a buchonear, me va a evidenciar lo que es el líquido estancado, ¿sí? Se va a poner hiperintenso cuando tengo el líquido que no está en movimiento. Y el líquido cefalorraquídeo, porque es una secuencia, el T2, el FLAIR, que va a ser como el T2, pero que me va a evidenciar el líquido estancado hiperintenso. Entonces el líquido que está en movimiento, como el líquido cefalorraquídeo, va a ser negro. Y después, sumada a estas secuencias, tenemos la difusión y el gradiente, que los vamos a ver más adelante, pero son las 5 secuencias elementales a evaluar en el sistema nervioso central. Y lo mismo que veíamos de las estructuras gangliobasales, sí, vamos a poder discernir, obviamente con mayor definición, todo lo que es en resonancia, lo mismo, ¿sí? La cabeza del caudado, lenticular, computamen y globo pálido, y tálamo. Y en cortes coronales, evidenciando lo mismo, sí, en resonancia que lo que veíamos en tomografía, y miren cómo se evidencia mucho más todo lo que es senos venosos y dura madre. Y esto es un poco de lo que les hablaba de lo que es la evaluación de las estructuras vasculares sin contraste endovenoso. Esto es una angioresonancia que no es necesaria la administración de gadolinio para realizarla. Y tengo una muy buena evaluación de todas las estructuras vasculares, tanto circuito anterior, como ven acá, conformado por carótida, después cerebral media y anterior, y circuito posterior, ¿sí? Que va a estar comprendido ya por la formación de vertebrales, basilar y cerebrales posteriores principalmente. Y lo mismo puedo realizar con la evaluación de lo que es el tiempo venoso, ¿sí? Una fleborresonancia, para evaluar todo lo que son los senos venosos, ¿sí? Esto es muy importante cuando se sospecha de trombosis venosa. Y para ir terminando la primera parte, ¿sí? ¿Qué es importante ver y hacer un orden a la hora de evaluar las imágenes de cerebro, ¿sí? Primero evaluar, nos podemos guiar, primero evaluar la línea media, ver que esté centrada, que no esté desplazada por alguna estructura, el sistema ventricular y cisternas, que no haya compresiones o dilataciones, ¿sí? Que tengan características habituales acorde a la edad. Dentro de lo que es el parénquima, el tronco, vermis y hemisferios cerebelosos, vamos a evaluar siempre lo mismo, la densidad en la tomografía y la intensidad oseñal en la resonancia, que estén conservadas, que no haya alteraciones a nivel del parénquima encefálico. Después lo que es la región celar, ¿sí? Evaluar neurohipófisis en el caso de la resonancia magnética y la adenohipófisis, ver que no haya ninguna lesión celar. Lo que les decía, el cuerpo calloso, que esté completo, de espesor habitual, que no haya ninguna alteración focal, obviamente va a ser mucho mejor evaluarlo por resonancia magnética, y lo que les hablaba de la transición de la charnela cráneo-raquídea, que debe ser de morfología habitual, ¿sí? Hay algunas malformaciones congénitas que la alteran, y que no haya descenso tanto de amígdalas cerebelosas como de estructuras encefálicas, ¿sí? Entonces, esto un poco lo que vimos antes, ¿sí? ¿Qué secuencia es esta? ¿Y qué diferencia hay entre las dos? En T1 y otra es T1 con contraste. Perfecto. Evaluando sobre todo en este corte, justo ahí, bien sagital, lo que son los senos venosos. Estos cortes, ¿qué son? Los vimos recién, así que me los tienen que decir. T1, T2 y el tercero FLAIR, ¿no es el otro? Perfecto, el FLAIR. Y bueno, a esto se le agregan en la evaluación, ¿sí? En la difusión y el gradiente, que después vamos a ver en algunos casos. Acá, ¿se dan cuenta de alguna alteración? ¿Ven algo que les llame la atención? Es un T1 sin contraste. ¿Qué me pueden decir? Está herniado el cerebelo, ¿puede ser? Perfecto, se ve una herniación de las amígdalas cerebelosas. ¿Alguno sabe en qué patología se da característicamente? La hipertensión endocraniana.
muy bien, tenemos que pensar en hipertensión endocraniana, pero hay una patología, una entidad que es muy característico de ver esto. Muy importante la observación de siempre pesquisar hipertensión endocraniana. Los hematomas subdurales, o sea, cualquier tipo de Sí, no hernia. está mal, está perfecto. En cualquier lesión ocupante de espacio puede llegar a causarme una herniación. Y en este caso, si yo les digo no tuve ningún trauma, es una paciente pediátrica, joven, Meningitis. con cefalea. No, el síndrome de Mal-Chiari puede ser. Muy bien, perfecto. Sí, esto es muy típico de ver en los Chiari, son pacientes pediátricos generalmente, cuando se evalúa o se pesquisa, ¿sí? Y se ve herniación de amígdalas cerebelosas, generalmente es la malformación, hay otros tipos de malformación de Chiari que se asocian a otras malformaciones, pero esto es lo más típico. Y son pacientes que cursan con cefalea, que son estudios de resonancia magnética que se piden por cefalea. Pero está perfecto todas las observaciones que hicieron en cuanto al caso. Y en este estudio hay algo que le llama la atención, que está de más en realidad. Esto no lo vieron en los talleres teóricos. ¿Puede ser la disminución de los espacios ventriculares del tercer ventrículo? ¿No hay un espacio de más, como sustancia negra de más, al lado del ventrículo? Perfecto, sí. ¿Esto qué señal tiene? Miren, todo esto. ¿Qué señal tiene? Si lo tienen que comparar, ¿qué parece? ¿Sustancia blanca o sustancia gris? Sustancia gris. Gris. Sí, perfecto. Es igual a la sustancia gris, ¿sí? Es sustancia gris heterotópica, ¿sí? Esto en realidad lo ponía porque es importante saber, en realidad, cuando uno estudia pacientes con convulsiones, hay muchas causas que nos pueden dar convulsiones, ¿no? Tanto tumores, un stroke, cualquier cosa que me pueda afectar la corteza, o que, por ejemplo, en este caso, haya corteza además, puede darme convulsiones, ¿sí? Cuando un paciente se está estudiando para epilepsia, esto es una entidad totalmente aparte y lo único que se quiere que se lleven de concepto es cuando uno estudia, ya descarta ciertas causas que pueden ser de las convulsiones, que son las urgencias. Si el paciente persiste con crisis, es importante evaluarlo con un protocolo específico para epilepsia, en donde nosotros vemos perfectamente lo que es toda la diferenciación de sustancia gris y sustancia blanca, que es lo que uno le quiere evaluar cuando hay alteraciones para pesquisar, por ejemplo, displasias corticales, que son alteraciones que se dan a nivel de la corteza y pueden dar convulsiones, o sustancia gris fuera del lugar habitual, ¿sí? Pero ese concepto, más que nada, era este caso para cuando uno tiene un paciente que está en seguimiento por epilepsia, pedirle un adecuado estudio con protocolo específico. ¿Y alguien sabe, me puede hablar algo de qué es la arteria cerebral media hiperdensa y de estas imágenes que ven? ¿Qué me pueden decir? ¿Alguno? Miren que si no empiezo por nombre. Es el momento de equivocarse. O sea, que esté hiperdensa, por ahí que tenga contraste. No sé si orientada a alguna patología en particular, Bueno, pero... y mira, fíjate, que es un ATC, y Ujú, acá tenemos, esto es sin contraste, ¿sí? Y esto ya claro. es con contraste. Mirá, cómo con contraste, sin contraste, se ve Claro, hiperdensa, ¿sí? Y mirá, Hay una con zona de... contraste, cómo pierde densidad con el contraste. ¿No habíamos dicho que era líquido estancado? ¿Cómo? ¿No habíamos dicho que podía ser líquido estancado? Eso es el FLAIR, Ah, eso es nada el que ver. FLAIR. La secuencia de FLAIR que se habla de cuando se ve hiperdensa. Ahí hay Una calcificación, un tipo. Exacto. Sí, un trombo. No sé si es algún micrófono que está dando... perfecto, es pensar en un trombo, ¿sí? Un trombo a nivel de la cerebral media, ¿sí? Ese es el signo, ¿sí? De la cerebral media hiperdensa.
¿sí? Por el trombo, todo lo que es sangre, y en el caso de las trombosis, en lo que es estructuras vasculares, se ven hiperdensos espontáneamente, sin la necesidad de contraste endovenoso. Y cuando les pongo contraste endovenoso, porque esto no deja de ser sangre ocupada, entonces cuando yo le pongo contraste endovenoso va a ser como un tapón, entonces lo voy a ver menos denso al sector y segmento que tiene el trombo, ¿sí? Y miren la evolución, ¿sí? Cuando uno no actúa, ¿sí? Como después esto es en agudo, mucho más temprano, y la evolución natural es que haga un área córtico-subcortical hipodensa en relación al infarto vascular, ¿sí? Y miren Una acá consulta. cómo se ve el signo también hiperdenso, ¿sí? En la tomografía sin contraste, Sí. que lo vemos hiperdenso, Sí. ¿lo que estamos viendo hiperdenso es el segmento ocupado por el trombo o es todo el vaso ocupado por sangre acumulada que no puede fluir por el trombo? Es el trombo, es el segmento que tiene la ocupación del trombo, perfecto. Ok, gracias. Porque ves que después lo que me hace un molde, todo ese trombo, a nivel de la arteria cerebral media, y después cuando yo quiero pacificar con contraste endovenoso, ese segmento no lo veo pacificado, veo que falta contraste. Eso me habla que está tapado a este nivel. Claro. Y acá vemos cómo evoluciona en el tiempo, ¿sí? Y se ve la hipodensidad córtico-subcortical, ¿sí? Y acá también vemos el signo de hiperdenso. Y esto es las reconstrucciones que yo les contaba de resonancia magnética. Miren cómo podemos pesquisar lo que es, ¿sí? La falta y ausencia de señal a nivel de la cerebral media, ¿sí? Miren, este lado cómo se, ¿sí? Cobra señal y calibre adecuado, y acá se amputa, ¿sí? Esto nos habla, miren acá también, de que algo está pasando ahí. Seguramente cuando es un stroke agudo, sí, sea en relación a alguna trombosis. Y miren lo importante que es pesquisar, ¿sí? Y dar el tratamiento adecuado. Acá vemos la imagen, ¿sí? Veíamos con la ausencia de señal a nivel de la arteria cerebral media, ¿sí? En angioresonancia. Y post tratamiento de trombolisis, miren cómo recupera y opacifica la señal, ¿sí? No, en realidad hablamos de señal en angioresonancia, ¿sí? Cómo recupera la señal de la arteria cerebral media. Y acá me van a hablar ustedes de secuencias y qué ven, qué les parece. Acá, ¿qué vemos? En estas dos, ¿qué secuencia es? T1. T1, ¿qué dijimos del T1? Es una difusión. Perfecto, es una difusión. Miren, este es el T1, el T1 es como un corte de anatomía, ¿sí? Es como el corte de anatomía de los cortes que veíamos cuando cursábamos anato en primer año. Bueno, es muy anatómico el corte. Acá ven que no podemos discernir mucho de la anatomía. Es mucho más difusa la imagen, pero sí es muy sensible para pesquisar lo que es edema citotóxico, lo que es la restricción al movimiento de agua y de moléculas de agua. Y esta que es, siempre esta que es la difusión, muy bien como dijeron, va acompañada de esta. ¿Cuál es? ADC. El ADC, perfecto. ¿Y acá qué se puede ver en el ADC y difusión? Infarto agudo. Perfecto. Es un infarto agudo, ¿sí? Se ve un área restrictiva córtico-subcortical. Vemos afectada la corteza y la sustancia blanca subcortical. Y miren cómo se ve, ¿sí? Porque ya estaba evolucionada en el tiempo, es aguda, pero ya lleva un par de horas, cómo se ve hiperintenso. También en el FLAIR, este es el FLAIR, lo que hablábamos del agua estancada, ¿sí? El edema, miren cómo se ve hiperintenso en FLAIR, ¿sí? Y en T2. Y la correlación con la angioresonancia, como vemos amputado, acá faltan, ¿ven? Todos los segmentos y ramas de la cerebral media derecha, ¿sí? Que corresponde al territorio. Y miren la diferencia, el anterior, como cuando estamos en agudo tiene más efecto de masa, se ve edematoso, ¿sí? Cobra un poco más de volumen de lo habitual, y cuando ya se cronifica un infarto, ¿sí? Vemos que la difusión, que es esta primera, se negativiza. Ven que no vemos ninguna área
hiperintensa en difusión, ¿sí? Hablar de restricción es hablar que se ve hiperintenso en difusión e hipointenso en ADC. Eso es restricción a la difusión, ¿sí? Que se ve hiper en difusión e hipointenso en ADC. Y ven, cuando cronifica, negativiza la difusión, ¿sí? Y vemos que hay áreas que cavitan incluso. Y ya empezamos a ver como retracción, tanto de lo que es las estructuras ventriculares adyacentes, retracción, toda la retracción por la formación de gliosis, y que es como si fuese fibrosis de recuperación de lo que queda de ese tejido y lo que no, y que ya está muerto, ¿sí? Entonces empieza a ver más lo que se llama comúnmente como encefalomalacia quística, ¿sí? Que es algo secuelar posterior a, en este caso, un infarto. Y lo que es importante que se lleven como concepto, cuando hablamos de stroke, tenemos que prestar mucha atención a lo que son los territorios vasculares. Que esto algo nombraron en el teórico, generalmente cuando tenemos un territorio vascular afectado, va a tener límites geográficos. ¿Qué es esto? Que de acuerdo a la arteria afectada, ¿sí? Va a afectar geográficamente determinadas áreas. Por ejemplo, lo que es territorio de la arteria cerebral media, ¿sí? Cerebral anterior, territorio posterior, ¿sí? Cerebral posterior, anterior, ¿sí? En colores. Y después tenemos lo que es ganglio basal, podemos tener, de acuerdo a la estructura ganglio basal afectada, territorio anterior o territorio posterior. Esto es lo mismo en otra representación, sí, y lo importante es que a nivel ganglio basal puede haber, de acuerdo al ganglio afectado, una afectación de territorio anterior o posterior. ¿Y esto por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque cuando nosotros vemos una hipodensidad que respeta los límites geográficos, ¿sí? Uno puede pensar que se trata de una alteración vascular, ¿sí? Cumple afectación córtico-subcortical característicamente, y límites geográficos vasculares en relación a la irrigación. Pero miren este otro ejemplo. Acá ya pierde dominio. Vemos, más allá de que acá uno puede pesquisar que acá hay una lesión ocupante de espacio, ¿sí? Y alrededor hay hipodensidad en la tomografía, vemos que ya no respeta ningún área, ¿sí? No hay un límite geográfico, sino que es bihemisférico y de afectación de distintos territorios. Ya acá tenemos que pensar en otra cosa, más allá de que viendo la lesión ocupante de espacio y el edema, la hipodensidad perilesional, uno piensa en algo más tumoral, ¿sí? Que fue este caso, en donde uno ve ya hipodensidades, pero que no respetan un territorio, ¿sí? Es en relación a un compromiso de una lesión ocupante de espacio. Y otro concepto importante que se lleven cuando vemos lesiones isquémicas que no respetan los territorios vasculares, sino que generalmente son múltiples y se dan en territorios limítrofes. Territorios limítrofes se llama a los territorios que limitan entre cada territorio vascular afectado, ¿sí? Entonces podemos tener, como en este caso, múltiples lesiones isquémicas, ¿sí? De edema citotóxico, y acá uno tiene que pensar por ahí en otras causas, más allá de una obstrucción vascular, como puede ser una causa embólica, ¿sí? ¿Y alguno me puede hablar de esto? Algo en los teóricos, el que vio el teórico, nombraron lo que es los refuerzos en relación a las isquemias. ¿Alguien se acuerda algo? O sea, hacía mención a uno que era con respecto a la paquimeninge y otro a las leptomeninges, pero yo muy bien no entendía qué hacía referencia, o sea. Bien, eso lo vamos a ver. Sí, Y eso, hablaba de casos, o sea, sí. la paquimeninge como que hacía diagnóstico diferencial entre lo que era una causa vascular o causa tumoral, pero bien no entendí. Bien, bueno, ahora más adelante vamos a tener un caso de, vamos a reforzar esos conceptos, y esto, cuando hablan de, porque después habla de lo que es refuerzo paquimeningio y leptomeningio en lo que es infecciones Claro. y tumorales. Pero en este caso, cuando habla de lo vascular, ¿sí?
puede haber refuerzos en las isquemias, porque uno siempre piensa que refuerzo es tumoral o infeccioso. Las isquemias vasculares pueden darme refuerzo. Y lo que hablaba el taller, el teórico, es que puede haber refuerzos vasculares, ¿sí?, que son generalmente reactivos a la isquemia que está viendo, ¿sí? Vasculares van a ser en un periodo agudo. Vamos a tener refuerzo vascular de estructuras adyacentes al territorio isquemiado, ¿sí?, en relación a una isquemia aguda. Y cuando tenemos una isquemia subaguda, este sería la isquemia así aguda con refuerzos vasculares, ¿sí? Y en este caso, tenemos lo que se llama un refuerzo giriforme. ¿Qué es un refuerzo giriforme? Es un refuerzo que se da, ¿ven que bordea toda la cortical? Tenemos un refuerzo de todo lo que es la cortical, como si fuese que la corteza refuerza, ¿sí? A eso les llama cuando escuchen refuerzo giriforme. Porque refuerzan los giros, ¿ven? ¿Se dan cuenta? En estos casos es típico del estadio subagudo de la isquemia, ¿sí? Los refuerzos vasculares y no del parénquima se dan en lo agudo, y los refuerzos parenquimatosos a nivel giriforme se dan en las isquemias subagudas. Tenerlo en cuenta porque que no nos haga pensar de que es algo de otra índole como tumoral. Es normal que las isquemias en estado subagudo refuercen de forma giriforme. Y ese refuerzo sería espontáneo sin contraste, ¿no? No, bueno, hay dos cosas. Uno puede haber, si hablamos de refuerzo, es que es con contraste endovenoso, porque si no sería espontáneamente hiperintenso. Cuando hablamos de refuerzo, implica que uno administre contraste endovenoso. Cuando está perfecto lo que decís, que creo que a lo que apuntás es, si por ahí en algún momento lo nombraron, lo que es la necrosis laminal cortical. Que lo que es una línea hiperintensa también a nivel de la corteza, pero espontáneamente, o sea, yo no lo tengo que administrar contraste endovenoso para verlo hiperintenso, sino que espontáneamente es hiperintenso, y eso es necrosis cortical laminar, que se ve en el T1, espontáneamente hiperintenso, y es también muy característico de las isquemias subagudas. O sea que podemos ver los refuerzos giriformes o espontáneamente en el T1 sin contraste, necrosis cortical laminar. Bien, gracias. No, de nada. En este caso, para todo cualquier duda me interrumpen. Este caso, ¿qué les parece? ¿Ven algo que les llama la atención? Todo es en relación a la misma patología. ¿Qué les parece? ¿Algo? Se ven como manchas hipertensas, ¿no? Todas. Bueno, se ven, sí, exacto. ¿Y en qué topografía es que lo vimos antes? Que yo le decía, es muy importante evaluar para descartar, miren lo que estoy señalando. Cerebral posterior. Lo que es, miren, acá qué estructura tenemos. Los senos longitudinales, o sea, Los senos venosos, sí. Perfecto. Bueno, y ven que acá, diferente a lo que nosotros veníamos viendo, acá tengo todo, o sea, yo debería verlo blanco, de que hay contraste, y lo veo hipointenso, lo veo negro. O sea, quiere decir que no está el contraste pasando por ahí. Esto es típico de ver en las trombosis venosas, ¿sí? Acá miren también, como ven, se ve el defecto de relleno a nivel del vaso. Y en lo que es tomografía, al igual como veíamos la hiperdensidad espontáneamente en relación a la arteria cerebral media por un trombo, cuando tenemos trombo en los senos venosos lo vamos a ver muy blancos. Esto nos tiene que llamar la atención, ¿ven? Y esto es sin contraste endovenoso. Sin contraste endovenoso vemos muy blancos los senos venosos en la TC, tenemos que pensar en esta entidad, y más en un paciente, por ejemplo, joven, con cefaleas, o mujeres con anticonceptivos. Tenemos que pensarlo como entidad porque es muy importante y puede tener complicaciones o conllevar complicaciones graves, ¿sí? Y esto es en una resonancia también lo mismo.
pero perfecto. Bueno, de esta imagen, ¿qué me pueden decir? Es una lesión nodular, o sea, ubicada en lo que sería la parte más profunda. Perfecto. Es hiperdensa y está rodeada con un halo hipodenso. Bien, perfecto. ¿Y qué pensás que es? Y puede ser algo tumoral, pero es unilateral. O sea, si fuera tumoral debería ser más bilateral, me parece. Algo No infeccioso. siempre. Podemos decir es una lesión, sí, focal única, te Claro. puede ayudar. No está mal pensar que las lesiones únicas también pueden ser tumorales, está perfecto. No siempre tiene que ser ni bilaterales ni múltiples para pensar en tumor o en secundarismo. Ujú. Tenemos que pensar que puede haber lesiones únicas. En este caso es un territorio profundo, como perfecto dijiste, que es muy característico de los hematomas profundos en pacientes, por ejemplo, con hipertensión arterial. ¿Sí? Es muy característico de ver. Perfecto que mencionaste el halo hipodenso, que es en relación a edema perilesional. Es espontáneamente hiperintenso, entonces tenemos que pensar que tiene contenido hemático generalmente, aunque hay otras cosas como la melanina y determinadas características que nos puede dar mayor densidad. Pero generalmente, como rasgos generales, esa hiperdensidad espontánea tenemos que pensar en contenido hemático, ¿sí? Y acá ven, hablamos de la difusión, que era una de las que faltaba, y este es el gradiente, ¿sí? Que nos va a pesquisar el contenido hemático en un estadio muy agudo o en un estadio ya más crónico. Hay un micrófono que creo que hace algo de interferencia. Si quieren, eso, perfecto. Silencien todos y cuando hablan, desmutean. Entonces, esto es un ejemplo muy parecido. En este caso es más talámico, ¿sí? Y también fue un hematoma intraparenquimatoso, ¿sí? Y acá vemos en el gradiente cómo se ve hipointenso en la secuencia de gradiente en relación a contenido hemático. De esta, ¿qué me pueden decir? ¿Ya es algo en el parénquima o fuera del parénquima? Está afuera. Está fuera del parénquima. Lo empuja. Engaña porque lo empuja desde afuera. Es un hematoma epidural. Perfecto. ¿Y qué vemos acá? Ahí se ve una fractura Perfecto. con la ventana ósea. Perfecto. Ahora lo vamos a repasar, pero es el hematoma epidural, espontáneamente hiperdenso en relación a contenido hemático, lente, ¿sí? Y asociado generalmente a fracturas. Pero ahora después hacemos un repaso de eso. Y Te hago una consulta. Sí. En la diapositiva anterior del hematoma epidural, ahí parecería como que, no sé si interpreto bien, pero la colección de sangre se está continuando hacia el espacio entre la piel y el cráneo. En ¿Puede ser? realidad, no. En realidad tenés todo lo que es acá, tenés un aumento del espesor de partes blandas. O sea, a raíz del golpe, hacen fractura cuando se hacen estas colecciones epidurales, que son de origen arterial, generalmente están asociadas a fracturas de cráneo, ¿sí? Y además vemos como hay una colección extraxial, ¿sí? Adentro del cráneo, y por fuera del cráneo vemos también contenido hemático y aumento del espesor de partes blandas en relación al golpe, como si fuese el chichón, digamos, Claro. por imágenes el hematoma, digamos, el céfalohematoma. Pero es de partes blandas. No, en este caso no es por continuidad de uno con otro, pero sí en relación a una fractura, ¿sí? Y en relación a todo golpe, generalmente uno ve aumento de las partes blandas adyacentes. Okay. Y en este caso, es la competencia del que vimos antes, que siempre Hematoma más Sería, Subdural. un subdural sería. Perfecto. Subdural, ya ven, un estado bien agudo, ¿sí? Y uno lo puede ver no tan denso cuando es muy hiperagudo o cuando ya se empieza a cronificar y empieza a perder la densidad. Y fíjense cómo atraviesa suturas, ¿sí? Generalmente no cruza la línea media, ven cómo llega hasta la línea media,
y obviamente de acuerdo al volumen que tenga va a causar desplazamiento de estructuras a la línea media, va a causar efecto de masa, borramiento de los espacios subaracnoides alrededor, ¿sí? Todas causas que lo puede dar cualquier cosa que me dé efecto de masa. Y este sangrado, ya los ayudé, les dije que era sangrado. ¿Puede ser subaracnoideo? Perfecto. ¿Ven? Que se ve en la tomografía sin contraste, espontáneamente hiperdenso, ¿sí? Todo alrededor como siguiendo lo que son los surcos de los espacios subaracnoides, ¿sí? ¿Ven cómo los dibuja? Como si estuviese entre los surcos, todo el contenido hemático. Y generalmente, o sea, para pesquisar lo agudo va a servir y mucho la tomografía. Y de las secuencias más útiles para pesquisar esta alteración va a ser el FLAIR generalmente, que lo vamos a ver, como bien hablábamos antes, como líquido estancado, hiperintenso en FLAIR. Y en relación a esto, ¿qué me dicen? Este tipo de hemorragias subaracnoideas se pueden dar, podemos tener distintas etiologías que me den la hemorragia subaracnoidea. De lo más frecuente que podemos ver asociado es en relación a traumatismos, ¿sí? Y en este caso está asociado a otra etiología. ¿Qué les parece? Una MAP. Un aneurisma. Un aneurisma. Sí, perfecto. Ven acá, miren. Generalmente cuando nosotros vemos un contenido hemático difuso, a veces respeta más un territorio, ¿sí? Más acá en territorio silviano izquierdo, pero ven como cisternas basales también tengo sangre por todos lados. Tengo contenido sanguíneo en cisternas basales, en cisternas silvianas, ¿sí? Miren acá. Generalmente cuando vemos una imagen así tenemos que sospechar en una ruptura de un aneurisma y ser una de las primeras causas por las cuales descartarlo. Y bueno, obviamente el estudio gold standard para evaluar aneurismas va a ser la angiografía, ¿sí? Digital, pero un estudio de resonancia magnética o angiotomografía es un muy buen estudio inicial. Y de estas imágenes, ¿qué me dicen? Los ayudo con acá, ¿qué pensarían de esta imagen? Parecido a lo que veníamos hablando. ¿Qué ven? Miren que empiezo a marcar a dedo, ¿eh? Darío, Agustín, Emilio. Bueno, parece? lo mismo que dijo mi compañero antes, hay en la foto más a la izquierda, en la imagen de más a la izquierda parecería haber una lesión también en el lóbulo frontal de Bien. hiperdensidad, rodeada por un halo hipodenso bastante. Perfecto. ¿Y qué pensarías si yo te digo que esto fue un traumatismo? ¿Tiene algo característico la localización así frontal? ¿Te hace pensar en algo? No, la verdad que no. Generalmente es en relación a contusiones hemorrágicas. Cuando nosotros tenemos traumatismos encefalocranianos, además de pesquisar todo lo que vimos que eran las hematomas epidurales, los hematomas subdurales, hemorragias subaracnoideas, tenemos que evaluar lo que es el parénquima encefálico, que también puede sufrir por traumatismos. Entonces, generalmente lo que pasa, las áreas que más sufren son las que hacen contacto con las calotas, ¿sí? Con las bases de la calota craneana. Entonces, las áreas más afectadas generalmente por contusiones y las más características van a ser las frontotemporales a nivel basal, porque son las que van a chocar con las bases de cráneo, ¿sí? ¿Ven? Todo lo que es base de cráneo, ¿sí? Y todo lo que tenga choque con las estructuras de la calota craneana. Entonces, generalmente vamos a buscarlas a esos lugares frontotemporales o en lugares que lindan con calota craneana, ¿sí? No sé si es un artificio, pero en los ventrículos también no se ve hiperdenso. En En realidad, la segunda imagen. esto, Sí.
son los plexos coroideos, que generalmente pueden estar calcificados, entonces lo vemos así, perfecto, hiperdenso como decías, pero es en relación a la topografía de los plexos coroideos, que generalmente con la edad se calcifican. Bueno. ¿Y esto qué les parece? Esto es lo que veníamos hablando, ¿sí? Contenido hemático. Acá, miren lo que veníamos hablando de lo que es el T1, ¿sí? El contenido hemático en T1, ¿sí? En agudo. Acá vemos en gradiente cómo, ¿sí? Se ve hipointenso. Y miren en gradiente, que son estas 3 secuencias, cómo se ven más afectaciones, ¿ven? A nivel de la sustancia blanca, hipointensas en relación a contenido hemático, y esto es muy característico de lo que son las lesiones axonal difusas. Esto en trauma es muy importante porque lo tenemos que pensar cuando tenemos un paciente que le hicimos una TC, no vemos ninguna alteración, y el paciente está muy mal clínicamente, tiene un Glasgow muy bajo. Tenemos que pensar en esta lesión que generalmente se da por alteraciones en lo que es secundario a la aceleración y desaceleración. Entonces tenemos que pensarlo, ir a buscar y pedir una resonancia para evaluar y pesquisarlo. Y lo más característico son las hemorragias subcorticales, profundas y petequiales, ¿sí? Como veíamos acá, ¿ven? Son profundas, petequiales, subcorticales, a nivel de la sustancia blanca. Y de acuerdo a lo que tengamos afectado, si es frontotemporal, más que nada a nivel subcortical va a ser leve. Cuando tenemos además afectación del cuerpo calloso, que podemos ver las mismas imágenes en el cuerpo calloso, va a ser ya un grado moderado. Y cuando tenemos un grado grave, vamos a tener afectación en lo que es mesencéfalo y protuberancia. Entonces, un paciente que tiene un Glasgow muy bajo, que por TC no vemos alteraciones, es importante con esta, digamos, discordancia clínico-radiológica, pedir un estudio de mayor sensibilidad. Y esto nada más a modo de que lo vieron en la clase, nadie pretende que se sepan de acuerdo al estadio de la sangre, si es hiper, si es ISO, sino simplemente saber que por resonancia magnética y por TC, de acuerdo al estadio hemático que se presente la sangre, ¿sí? Va a tener distintas señales o densidades. Eso el concepto es el importante que se lleve. Y entonces esto repasando un poco a lo que vimos, ¿sí? Los hematomas epidurales, que generalmente son arteriales, ¿sí? En relación a fracturas, ¿sí? Lo que es y no atraviesa suturas generalmente, sí puede atravesar la línea media. Lo que es el subdural, que es el medialuna, ¿sí? Característicamente puede atravesar suturas, pero no pasa la línea media, ¿sí? Lo que repasamos, la subaracnoidea, ¿sí? Que pesquisar si son en relación a traumatismos o, como vimos, en relación a rupturas de aneurisma, y lo que es hemorragia intraparenquimatosa. Pesquisarlo, la espontánea, sí, de lo que es lo que vimos las contusiones. ¿Hasta acá alguna duda de todo lo que vimos? Sí, yo tengo una pregunta con respecto a las contusiones hemorrágicas y la lesión axonal difusa. Sí. Ambas son generadas por traumatismo, pero ¿qué es lo que determina que yo tenga una contusión o una lesión axonal difusa? En relación generalmente al mecanismo del golpe. Cuando tenemos contusiones son golpes, digamos, directos contra la superficie craneana, que esto puede dar el golpe, y el golpe genera un choque del parénquima encefálico con la calota. Y eso genera, ese golpe del encéfalo con la calota, que es dura y es fija, genera el golpe. Este golpe puede generar una contusión, que es un hematoma intraparenquimatoso, ¿sí? Por esta lesión. Claro. No solo lo puede hacer en los lugares, hay que buscar que donde se generan el golpe, sino a contragolpe. Porque puede ser este mecanismo de ida y venida del golpe, tener el hematoma, digamos, justo en localización opuesta al golpe. O sea, por ejemplo, si es frontal, a contragolpe ver una lesión occipital, ¿sí? Claro. De lo que son las lesiones axonales difusas, generalmente se dan, por ejemplo, en los choques automovilísticos
por una aceleración, desaceleración, por tener fijo el cinturón de seguridad, el típico movimiento de aceleración para adelante y desaceleración, ¿sí? Ese movimiento de ida, venida, de aceleración y desaceleración, genera ruptura y daño axonal. Por eso esas disrupciones de esos axones, ¿sí? Que generan esa presencia edemática, que se pesquisa sobre todo en el gradiente, es lo que nosotros tenemos que ir a pesquisar. Pero es por el mecanismo de aceleración y desaceleración que es típico en accidentes de auto. Genial. Perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, y esto lo traje a colación porque algo se nombraba en los teóricos, ¿sí? De lo que son las malformaciones. ¿Alguno las reconoce? Arriba hay un tipo de malformación y abajo otra. ¿Alguno sabe de qué se trata? Vamos, tiren. ¿Esto qué les parece que La de es? arriba puede ser un cavernoma. Esa es más la de abajo. Los cavernomas tenemos acá abajo y esta acá arriba, que son muchos vasos juntos. ¿MAB? Una MAB, perfecto. Esta es la típica imagen de una alteración de una malformación arteriovenosa, ¿sí? Son múltiples estructuras serpiginosas en ovillo, ¿sí? Nodulares. Generalmente tenemos una aferencia y una eferencia que va a estar dada por arterial y venosa, ¿sí? Y se ven con mayor espontáneamente densas, no como la sangre, ¿sí? Pero se ven más densas en la tomografía, ¿sí? ¿Ven? La correlación de la resonancia obviamente es mucho mejor, y en este tipo de imágenes lo tenemos que sospechar. Pueden dar clínicamente muchas veces epilepsia, porque se ubican generalmente en localizaciones corticales, colindando con la corteza, ¿sí? Y tenemos los cavernomas, ¿sí? Que son otro tipo de malformaciones, que pueden ser únicos, ¿sí? O múltiples. Cuando son múltiples es importante, generalmente son en relación a familiares, ¿sí? Asociados a síndromes muchas veces familiares, y pueden darse con más frecuencia presencia también de cavernomas en el cordón medular, que es importante pesquisar. Pero ¿por qué les traje esto a colación? Porque es importante tener en cuenta que muchas veces este tipo de lesiones, de malformaciones vasculares, pueden sangrar, ¿sí? Y generar un hematoma que en el momento por ahí es difícil de discernir que hay una malformación por debajo, pero es importante estudiarlo en el tiempo y pesquisar que no haya ninguna malformación por debajo, ¿sí? Son lesiones que pueden complicarse con sangrados. Una consulta, o sea, las secuencias para estudiarlo sería la tomo y en base a la tomo que vea por ahí alguna lesión hiperdensa, ahí recién pide un gradiente o En una realidad difusión. lo que generalmente va a pasar es, por ejemplo, un paciente que viene con convulsiones, ¿sí? Ajá. Se estudia inicialmente con una tomografía para descartar, como charlábamos antes, cualquier cosa que tenga, digamos, de inicio rápidamente para hacer una primera evaluación, y cuando te encuentres con esta imagen, seguramente uno va a pedir una resonancia magnética. Lo que le hace es pedir una resonancia magnética de encéfalo. En esa resonancia magnética va a incluir todas las secuencias que siempre charlamos. Ah, perfecto. Y el que informa la resonancia se va a guiar de todas las secuencias para jugar, digamos, y tratar de caracterizar la lesión. Bárbaro, gracias. No, nada. Bueno, y acá son 4 pacientes distintos. ¿Qué afectación ven? ¿De qué territorios? Territorios no, ¿de qué estructura está afectada principalmente? El paciente 1 es como una afectación múltiple a nivel de los territorios posterior, anterior y medio, y son lesiones pequeñas Y la sustancia blanca, en la sustancia blanca. Perfecto. Podría ser que lo que aparece, dijimos antes. claro, la lesión axonal difusa. Sí, en este caso, bueno, y el resto también, pero ¿qué vemos? ¿Es afectación de sustancia gris o sustancia blanca? Sustancia blanca. Bien, sustancia blanca. Lo que quiero que se lleven de esto, después vamos a charlar de las patologías estas, pero muy por arriba, es que todas estas secuencias, las primeras 3 son FLAIR, ¿sí? Y la última es un T2.
lo que vemos es afectación de la sustancia blanca, que es otra de las cosas muy frecuentes a ver, ¿sí?, en los pacientes, y tenemos que pesquisar por qué tiene esa afectación de sustancia blanca. En el primer caso es típica representación de lo que es la microangiopatía crónica, ¿sí? Son los pequeños infartitos que va sufriendo, ¿sí?, el paciente, por decirlo de alguna manera, a lo largo de los años. Hay distintos grados de clasificación de la microangiopatía, ¿sí?, y lo que es esperable, digamos, de acuerdo a la edad. En el segundo se ve otro tipo de afectación, ¿sí?, más perpendicular a ventrículos laterales, ¿sí?, es típico de las esclerosis múltiples, y en la tercera y cuarta es otro tipo de afectación, vieron, como más difusa, totalmente diferente. Lo que quiero que se lleven de esto es que, de acuerdo a la localización, al compromiso de la sustancia blanca, vamos a pensar en diferentes patologías de acuerdo a cómo se comportan, ¿sí? Y para decir un par de palabras nomás de esto, voy a tenerme muy poco, porque por ahí no... esto algo ya lo habían charlado en el teórico, ¿sí?, lo que es la composición de la sustancia blanca en relación a la mielina, ¿sí?, y por eso la señal que presentan, y que está compuesta por axones mielinizados, ¿sí?, y células de la neuroglía. Entonces, cualquier afectación a estos niveles, ¿sí?, tanto sea por ejemplo, la mielinización, me puede llegar a dar una afectación en la sustancia blanca. Sobre todo eso se ve como en los últimos dos pacientes, ¿sí?, más difuso y compromiso generalizado. Entonces, puedo tener la sustancia blanca yuxtacortical, que es el 1, ¿sí?, el 2, que es la subcortical, ¿sí?, de fibras en U, el tercero, que es la cortical profunda, ¿sí?, no limítrofe, la subcortical limítrofe, que es muy bien lo que decían antes, que recordaban en relación a lo que habíamos charlado, periventricular y a nivel del cuerpo calloso. Entonces es muy importante visualizar y pesquisar, porque cada tipo de entidad de patologías muchas veces se caracterizan por determinado lugar de afectación. Entonces, a modo general, para que tengan en la cabeza, digamos, que hay muchas alteraciones en la mielinización, en los axones o en la sustancia blanca que me pueden dar distintas patologías. Como nombramos, esclerosis múltiple, las inmunológicas, infecciosas, vasculares, tóxicas, metabólicas, traumáticas. Hay una gran entidad, congénitas. Entonces, es un gran abanico y es importante la localización a pensar cada etiología, ¿sí?, que me haga pensar y sea disparador para pensar en una entidad en particular. Entonces, como veíamos, estas es las representaciones más características de estas entidades, no para que se vaya a tomar cuáles, sobre todo las últimas dos que son más raras, ¿sí?, pero sí saber esto de las localizaciones, la afectación es importante detener si son locales, si son difusas, y qué tipo de antecedentes tiene, y qué clínica. Y después, por último, ya vamos a ir por la última parte, ¿sí?, es en relación a lo que son tumores y los diferenciales, que dentro de los diferenciales vamos a hablar y mencionar algo de lo que son las infecciones, ¿sí?, para por lo menos que queden claros 2 o 3 conceptos si había dudas. Entonces, tener en cuenta que los tumores primarios, ¿hasta ahora hay alguna duda? ¿De algo que vimos hasta ahora? Ya pasamos a esto, es la última parte. No. Perfecto. Bueno, cualquier cosa me frenan, ¿sí? Bueno, tener en cuenta lo que son tumores del sistema nervioso central primario son la causa más frecuente de neoplasias sólidas en niños y adolescentes entre 0 y 19 años, el pico en menores de 5 años y otro en adultos en la quinta y séptima década de la vida, y son la séptima causa más frecuente de neoplasias en adultos, ¿sí? Los tumores malignos contribuyen a una, obviamente, morbimortalidad en pacientes con cáncer, y son la segunda causa de mortalidad relacionada con cáncer en hombres entre 20 y 39 años, y en la quinta década en mujeres, ¿sí? La amplia gama de tumores primarios del sistema nervioso central son muchos, cada vez las clasificaciones se complejizan más porque se utilizan lo que son los parámetros moleculares en la diferenciación entre todos los tumores, ¿sí? La última clasificación fue del 2016,
de lo que es la guía de la WHO, ¿sí? Para lo que es la clasificación de tumores, y se guían por muchas alteraciones, ¿sí? Y parámetros moleculares que se le hacen después de biopsiados, y en la cual sale esta clasificación que seguramente en un tiempo se vuelva a reclasificar, ¿sí? Nada más para que tengan en cuenta, ¿sí? Y la amplia gama, obviamente, después en prevalencia van a ver, en este lado tienen los lugares de mayor afectación, ¿sí? ¿Qué lugares o territorios del encéfalo o estructuras craneales son más afectadas por prevalencia? A la derecha, dentro de lo que son las entidades, ¿sí? De tumores primarios, por prevalencia, ¿sí? Van cambiando, y dentro de lo que es tumores primarios, lo más frecuente es los glioblastomas y las metástasis como tumores secundarios ya no primarios. Y otras afectaciones también, ¿sí? De esto, lo que quería que se lleven es lo que es el análisis de la lesión, ¿sí? Uno tiene que analizar qué lesión tiene, las características, la edad del paciente, la localización, si es intra o extraaxial, si cruza la línea media, si refuerza, si no, qué estructuras adyacentes compromete y qué estructuras adyacentes tiene. Entonces vamos a tener que, esto de lo que hablamos, de las secuencias, ¿sí? En T1 y T2, los tumores muchas veces van a cumplir con determinadas parámetros o características de acuerdo al contenido que tengan, tanto de sangre, melanina, grasa, calcificaciones, proteínas. Todas esas alteraciones van a estar dadas con una alta señal en T1, ¿sí? Por ejemplo, en estos tumores, ¿sí? Tanto metástasis como tumores primarios. Y los tumores de baja señal en T2 nos hacen pensar en otra gran cantidad de entidades, ¿sí? Tanto algunas metastásicas como algunos primarios, ¿sí? Y van a estar dadas por estas alteraciones. Como para que sepan, obviamente ante un tumor el estudio a pedir es una tomografía, es una resonancia. Por ahí tiene una tomografía previa que se hizo a inicio cuando se conoció, pero el estudio a seguir e indicado para estudiar de forma integral es una resonancia de cerebro con contraste endovenoso. Entonces, tenemos lesiones que son intraaxiales o extraaxiales, o sea, intraaxiales que están en el parénquima encefálico, extraaxiales que están por fuera. Estas van a ser las características de las lesiones extraaxiales. Van a tener una hendidura de líquido cefalorraquídeo. ¿Esto qué es? Que va a estar la lesión extraaxial, ¿sí? Con líquido, o todo el contenido, ¿sí? De líquido cefalorraquídeo, todas las estructuras vasculares alrededor, y después el parénquima. Entonces muchas veces cuando son grandes es difícil discernir entre si son intra o extraaxiales, pero este halo hiperintenso en el T2 nos va a guiar de que es contenido de líquido cefalorraquídeo y que la lesión es extraaxial. Y después vamos a poder tener que la sustancia gris está entre la lesión y la sustancia blanca, ¿sí? Los vasos pliales desplazados por la lesión, el agrandamiento de los espacios subaracnoideos, ¿sí? Y los cambios óseos subyacentes y una base dural, que eso es importante. Una de las principales lesiones extraaxiales son los meningiomas, que tienen una base dural. Y lo que son intraparenquimatosas, ¿sí? Tanto las dos lesiones pueden dar efecto de masa, ¿sí? Y esto es lo importante, que vamos a tener que evaluar el efecto de masa que tengan, porque pueden dar complicaciones. Entonces, este es un ejemplo, ven lo que les decía, esto es una lesión extraaxial, y ven, esto es un T2, el halo hiperintenso alrededor, ¿sí? Que me habla de que es una estructura extraaxial, ¿sí? Se forma un halo hiperintenso en el T2. Todas lesiones extraaxiales, estos neurinomas clásicos del acústico, ¿sí? O schwannomas, lesiones en base de cráneo, ¿sí? Y podemos tener una evaluación de lo que es la diseminación. En muchos tumores primarios es importante evaluar cómo diseminan. Podemos tener multicéntricos o multifocales, de acuerdo a si la afectación es en territorios, ¿sí? Hemisféricos totalmente diferentes, o si es por continuidad a la afectación que está teniendo. Por ejemplo, lo que es el haz corticoespinal, ¿sí? La afectación tumoral del haz corticoespinal y todo el trayecto que le sigue, o en este caso, sí,
afectaciones totalmente en hemisferios diferentes sin una continuidad en la lesión. Y después vamos a tener lo que es la diseminación meningia, ¿sí? Estos son refuerzos, como hablábamos, que ahora lo vamos a repasar, no me olvidé de ver lo que es paqui y leptomeningio, pero estos son refuerzos, ¿sí?, interfoliares, incluso se ve refuerzo de los pares craneales, ¿sí?, a nivel, sobre todo, de fosa posterior. Esto es muy clásico de la carcinomatosis leptomeningia, ¿sí? Muy frecuente de ver en cáncer de mama, por ejemplo, ¿sí?, como afectación secundaria de las meninges. Y muchas veces en estos casos es importante, y uno le hace un estudio de columna para evaluar también el compromiso a nivel de la columna. Bueno, algunas características especiales, ¿sí?, en tomografía y resonancia. Obviamente la resonancia voy a evaluar mucho mejor lo que es lo encefálico, y cuando tenemos alguna sospecha de una alteración también de la estructura ósea, va a ser adecuado complementar con una tomografía, ¿sí?, para una mayor evaluación de la estructura ósea. Bueno, ven acá ejemplos, ¿sí?, de tumores. Podemos ver que parte de los tumores pueden restringir. Generalmente cuando tienen necrosis central o degeneración quística central vamos a ver un refuerzo periférico, vamos a ver edema, ¿sí?, lesional alrededor, o compromiso, de acuerdo al tumor que se trate, compromiso de la sustancia blanca adyacente. Podemos tener complicaciones en relación a los tumores, que también es importante tenerlo en cuenta. Muchas veces por la afectación, como dijimos, córtico-subcortical de algunos tumores, pueden tener episodios de convulsiones, y hay cambios posictales que se ven en relación a las convulsiones, ¿sí? Puede haber edema todavía más extenso, más allá de la lesión, por los cambios postconvulsivos. Puede haber sangrados, ¿sí? Como les decía antes, hay algunas lesiones que pueden complicarse sangrando, y hay algunas que son característicamente con contenido hemático. Algunas, por ejemplo, metástasis que tienen o contenido espontáneamente hiperintenso por el componente o porque sangraron. Y después también pesquisar lo que es la hidrocefalia y herniaciones en relación a tumores, ¿sí? Y dentro de lo que son los síndromes de herniación podemos tener herniaciones supratentoriales e infratentoriales. Por eso les decía lo importante que es a la hora de pesquisar el efecto de masa, tanto sea de una lesión tumoral, como de un hematoma, como de cualquier lesión que esté ocupando espacio. Es importante pesquisar y ver qué tipo de efecto de masa me está dando, porque puedo llegar a producirme una herniación de tal tipo que sea grave y que pueda costarle la vida al paciente, ¿sí? Sobre todo lo que es la base de cráneo y la charnela cráneo-raquídea, que es lo que hablábamos antes, ¿sí? Porque tenemos una de las estructuras más nobles, el tronco encefálico, ¿sí? Y herniaciones a este nivel pueden comprometerlo y llegar a la mortalidad del paciente. Por eso la importancia de evaluar qué grado de efecto de masa tenemos. Otras complicaciones de tumores, sí, los neumoencéfalos, que van a ser, ven, contenido de aire, ¿sí? Esto lo podemos ver tanto en complicaciones, también lo podemos ver, por ejemplo, posterior a traumatismos, un neumoencéfalo. Neumoencéfalo es aire dentro intracraniano que no debería estar presente, ¿sí? Y podemos tenerlo como complicación también en tumores, ¿sí? Y la complicación de infecciones, que los tumores se sobreinfecten, ¿sí? Y ya pasando a lo que son lesiones secundarias, ¿sí? Como charlábamos más al principio, puede haber lesiones únicas que sean secundarias, ¿sí? Metástasis únicas o metástasis múltiples. Quedarse con el concepto que no siempre las metástasis son múltiples bilaterales. Idealmente es mucho más fácil hacer el diagnóstico, obviamente, cuando son múltiples bilaterales, pero cuando son únicas hay que pensarlo, y es una de las primeras opciones a pensar cuando es un paciente con antecedentes ya oncológicos. Y esto lo vieron algo en los talleres, ¿sí? En los teóricos. Cuando tenemos una lesión que puede complicarse, como vimos, una lesión tumoral que puede complicarse por sangrado, o que resulta difícil
en la valoración si se trata de una lesión tumoral o no, o simplemente una lesión con sangrado, ¿sí? El PET-TC puede jugar un rol en la evaluación, ¿sí? Para ver el metabolismo tumoral de la lesión, ¿sí? Una consulta, en ese momento cuando estás como dudando entre una lesión o la otra para pasar de, o sea, de la tomografía convencional al PET, ¿el paciente tiene que hacer alguna preparación previa o directamente se puede cambiar como si fuera de ventana? No, generalmente igual es la última instancia a la que uno llega. Generalmente se Ok. pide una tomografía y después la resonancia termina generalmente, digamos, pudiendo hacer una evaluación inicial si se trata de una lesión u otra. Si todavía con la resonancia quedan dudas, recién ahí uno puede pensar en el PET como instancia, digamos, tercera instancia definitoria para evaluar, muchas veces para evaluar si es una lesión única o hay otro tipo de lesiones en el resto del cuerpo, porque el PET lo que incorpora es corporal total, ¿sí? Evalúa todo el cuerpo en en un solo estudio, y requiere obviamente una evaluación, no es un estudio que se hace en general de urgencia, requiere determinada preparación por parte del paciente y además por el fármaco que se utiliza que, digamos, tiene que solicitarse y tiene todo un montón de requerimientos en todo lo que es medicina nuclear. Claro. Buenísimo, gracias. No, de nada. Y después, bueno, como vimos, ¿sí? El compromiso leptomeningio y posibilidad de compromiso también a nivel del canal raquídeo, ¿sí? De las cubiertas meningias a nivel del canal medular. Y el diferencial, y ahora sí van a ser las últimas cosas, con lo infeccioso cuando uno ve un refuerzo basal. Obviamente cuando uno piensa en un paciente oncológico que tiene antecedentes, uno va a interpretar que el primer diagnóstico a pensar es que sea un compromiso leptomeningio en relación a enfermedad de base, por ejemplo, cáncer de mama. Pero un paciente joven que viene sin antecedentes, que uno ve refuerzos basales, una de las causas a pensar son las meningitis, ¿sí? Las meningitis pueden dar refuerzos. Entonces, podemos tener lesiones que puedan simular o hacernos confundir con tumores, ¿sí? En este caso, es una lesión subaguda isquémica, como charlábamos, puede haber refuerzo y eso nos puede hacer confundir en pensar que es un tumor. Recuerden que las isquemias subagudas pueden reforzar, ¿sí? Acá miren cómo está asociado a una disección de la arteria vertebral, ¿sí? Ven una doble luz a nivel de la arteria vertebral. Y esta es una lesión bien isquémica subaguda, ¿sí? Una afectación córtico-subcortical cerebelosa derecha. En este paciente, creo que en los talleres de infeccioso vieron alguna alteración. ¿Qué pueden pensar? Afectación temporal derecha, restrictiva, en hipocampo. ¿Se les ocurre alguna etiología? Les tiro una idea, es infeccioso. ¿Alguna diagnóstico diferencial? Algo. Esto es muy clásico, afectación córtico-subcortical temporal, ¿sí? Puede ser bilateral o unilateral, es muy típico de la encefalitis herpética, ¿sí? Generalmente el paciente puede o no estar acompañado de contenido hemático, ¿sí? Pero es una afectación clásica córtico-subcortical en agudo, en paciente con síntomas infecciosos, ¿sí? Y clínica acorde. Es muy característico, recuerden esto, afectación. Esta es una lesión, ¿sí? Que vemos como ocupante de espacio, nos puede hacer pensar que es un tumor. Esto es una lesión pseudotumoral, ¿sí? Lesiones que parecen tumores pero no lo son. En este caso es una lesión asociada a la esclerosis múltiple, que es un tipo de presentación pseudotumoral que tienen las placas de demielinización. ¿Sí? Lo característico de esta lesión pseudotumoral es que tiene un anillo incompleto.
generalmente los tumores se van a rodear con refuerzo, o las lesiones infecciosas, que es otro de los que pueden tener refuerzo en anillo, ¿sí? En este caso es muy característica en relación a las lesiones desmielizantes que sea un anillo incompleto. Es otra de las lesiones pseudotumorales. Y esto es una diferenciación que tienen que tener en cuenta, ¿sí? La diferenciación, ¿alguno sabe qué se da para diferenciar los tumores de los abscesos en resonancia? ¿Alguno? Emilio, Darío, Agustín, Ignacio, Joaquín, Luciana. ¿Alguna sabe algo? Victoria. ¿Algo? ¿Tienen idea? ¿Escucharon el taller? ¿Y la espectrometría no se puede usar? Bien, es una herramienta, la espectroscopía es una herramienta que se puede utilizar, que nos puede ayudar, ¿sí? Pero además hay algo más básico y más elemental. El anillo se ve como irregular, ¿no? Bien, vamos a tener perfecto un refuerzo en anillo de ambas dos, puede ser, sí. En la difusión se ve como hipointenso en el tumor necrótico y abajo, ¿no? Se ve, o me estoy confundiendo. No, perfecto. Y al revés en la ADC. Entonces, la conclusión que vamos a sacar es que en la generalidad, ¿sí? Porque siempre puede haber excepciones, en la generalidad el absceso va a restringir en difusión y el tumor necrótico, que nos puede hacer dudar en determinados casos, ¿sí? No va a restringir. La necrosis adentro de la lesión no restringe, y el tumor, el absceso, ¿sí? La lesión que está abscedada, el absceso restringe característicamente en difusión. Esa va a ser la diferenciación principal entre estas dos lesiones que pueden tener un refuerzo en anillo, ¿sí? Y es en un estudio básico de cerebro con difusión podemos llegar a esta conclusión, ¿sí? Sin la necesidad de la espectroscopía. Igualmente en algunos casos, obviamente es útil para ayudarnos a reforzar nuestro diagnóstico. Entonces, otro caso, ¿sí? De un absceso, ¿sí? Miren cómo en este caso se asocia mucho más a edema, ¿sí? Alrededor, y podemos verlo más heterogéneo, pero miren cómo brilla en difusión. Si esto fuese necrosis por un tumor, no tendría que brillar así. Y después dos palabras, sí, de lo que es infeccioso, que preguntaban antes, tenerlo en cuenta, miren lo que son las primeras causas de muerte, este es un análisis en el 2011, ¿sí? Está dentro de las primeras causas de muerte, ¿sí? Por infecciones. Entonces es importante tenerlo en cuenta y siempre considerarlo. Entonces, para lo que son las variedades, ¿sí? Del compromiso, vamos a tener lo que es meningio, que es lo que preguntaban. O sea, cuando tenemos una afectación infecciosa, podemos tener afectación intracraneal o de la columna, ¿sí? Dentro de lo que es la afectación intracraneal, podemos tener afectación de las meninges, y ahí vamos a tener los diferentes tipos de refuerzo, que es lo que me preguntaban antes, paquimeningio, leptomeningio, o combinado de ambos dos. Lo que es parenquimatoso, ¿sí? Lo que es un tuberculoma, un absceso, una cerebritis, que es un estadio más inicial, ¿sí? Del estadio infeccioso. Podemos tener encefalopatías, y lo característico, que no nos vamos a detallar porque no es clase columna, pero lo típico de la afectación infecciosa en columna son las espondilodicitis, y podemos tener otro tipo de afectaciones menos habituales. Entonces, dentro de lo que es los refuerzos, ¿sí? Esto, no sé quién era que me preguntaba antes de lo que es el refuerzo leptomeningio y paquimeningio, ¿sí? Cuando tenemos un refuerzo paquimeningio, miren cómo va delimitando por fuera, ¿sí? Toda la dura, ¿sí? Vemos que sigue un límite liso. ¿Ven lo que es el refuerzo? Liso todo por alrededor de los hemisferios, ¿sí? cerebrales.
Y cuando tenemos un refuerzo leptomeningio, puede ser difuso, ¿sí? O puede ser más focalizado. Pero van a ver, ven que no solamente va bordeando los hemisferios, sino que además se mete en relación a los surcos, ¿sí? ¿Ven la diferencia? Sí, Que me Sí, se ve preguntaban, bien. no sé, ¿sí? ¿Queda claro la diferencia entre paquimeningitis y leptomeningitis, y refuerzo paquimeningio y refuerzo leptomeningio? sí, perfecto. Bueno, perfecto. Generalmente paquimeningios, ¿sí? Podemos tener, obviamente, dentro de lo que son todas las afectaciones infecciosas, y lo tenemos que pensar en diferentes etiologías infecciosas, ¿sí? Inflamatorio, podemos tener también patología inmunomediada que me dé un refuerzo paquimeningio, tumores, ¿sí? Hipotensión endocraniana, metástasis, linfomas primarios, se pueden ver refuerzos paquimeningios en relación a pospunciones por líquido cefalorraquídeo. Hay múltiples causas que nos pueden dar refuerzos paquimeningios. No solo todo es infeccioso, ¿sí? Y dentro de lo que es leptomeningio, también tenemos diferentes etiologías. Tenemos, como vimos antes, los refuerzos leptomeningios en relación a carcinomatosis meningia, en relación a secundarismo, por ejemplo, de mama. Puede estar también dada por tumores primarios, ¿sí? En ACV agudo, como hablábamos de los refuerzos vasculares en estadio agudo del ACV, distinto a lo que era el refuerzo giriforme en subagudo. Los tumores, ¿sí? Lo inflamatorio también, lo infeccioso también. Entonces, tanto lo infeccioso puede dar un refuerzo paquimeningio como leptomeningio. Ven que acá se unen estas dos. Digamos, coinciden que pueden ambas entidades infecciosas dar ambas refuerzos característicos, ¿sí? Y otro de los hallazgos que podemos tener son colecciones, ¿sí? Purulentas, ¿sí? Llamadas empiemas, que son colecciones purulentas extraxiales, ¿sí? Entonces también tenerlo en cuenta. Y lo último, no me voy a detener en lo que son columna y tumores de columna, pero tener en cuenta que a veces hay tumores benignos, malignos, que pueden tener compartido, digamos, comprometer el encéfalo y también lo que son las estructuras nobles que le siguen, ¿sí? A nivel raquídeo. Entonces, evaluar el sistema nervioso central globalmente, tanto lo que es encéfalo-craneano como es lo que es extracraniano, ¿sí? Y tenerlo como globalmente a la hora de evaluar. Entonces podemos tener, sí, ven, compromiso, no solo a nivel de, por ejemplo, de lo que es compromiso de estructuras meningias, ¿sí? A nivel endocraniano, podemos también tener compromiso, ¿sí? A nivel de lo que es columna, ¿sí? A nivel de lo que es endocanalicular. Lo mismo que tumores, hay afectaciones que se pueden dar, que nosotros las podemos llegar a pesquisar en un estudio del cerebro y hay que complementar, ¿sí? Y completar con un estudio de columna. Lo mismo con otro tipo de lesiones, ¿sí? Que podemos encontrar a nivel de la columna y que a veces pueden asociarse a lesiones también intracraneales. Entonces, estudiarlo como globalmente y tenerlo en cuenta. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Creo que todos querríamos estar ahí en esos lugares espectaculares. Pero bueno, toca quedarnos y tener el taller de esta manera. Ahí les dejo de vuelta mi mail. Así que cualquier duda, no sé si quedó alguna duda de la clase, si pude despejar. Duró un poco más de lo esperado, pero me parecía importante ir tocando todos los puntos y que queden claros cosas importantes a tener en cuenta y que se lleven como una idea global de lo más importante a tener en cuenta del sistema nervioso central. Buenísimo. Muchas gracias. Perfecto, Muchas gracias, gracias. muchas gracias. Gracias. Bueno, cualquier cosa me escriben. Perfecto. Muchísimas gracias a ti, gracias por el teléfono también. ¿Cómo? No se llegó a escuchar, Flor. No, que muchas gracias a Mili porque estuvo buenísimo el taller y que gracias también al doctor Florenzano que estuvo acompañándonos también en toda la clase. Ah, Doc, si... Haremos, mientras ¿Cómo? se pueda, estaremos. Doc, ¿quiere comentar, agregar algún...? No, acá no hay nada que agregar, no, está correctísimo. Muy bien. Buenísimo.
Buenísimo. Muchas gracias, Doc, por estar presente. No, porfa. Bueno, terminamos, Mili, cuando después mandame el MP4 que se te genere. Bueno, te sigo por mensajitos, digo cómo hacer para que me lo pases, así se los paso a los chicos. Perfecto. Ya ahora pongo directamente detener grabación y finalizar reunión, ¿no? Para que quede grabado. Sí. Bueno. Adiós, Mili, gracias. Chao, chicos. Chao. Chao, gracias. Gracias. No, de nada. Muchas gracias.